Luego también, volviendo al tema de Daniel Sancho, lo que quería preguntarte es por lo que es el proceso judicial, sí, porque tú sí que has estado en algunas de las sesiones del juicio. Y Acojonante. claro, es que, claro, tenemos aquí la concepción del derecho del proceso judicial español y claro, Ay, me aquí gusta mucho tu hay una... pregunta porque cuando volví a España a todo el mundo le interesaba mucho la parte un poco más, no voy a decir la amarillista porque no me parece justo, pero bueno, que he hablado con Daniel Sancho y para mí lo más interesante no era eso. Lo más interesante es lo que tú me estás planteando. ¿Qué similitudes y diferencias había entre ese sistema procesal y el nuestro? Pues mira, te diré, uno, que es un sistema garantista, porque tienen una primera instancia, un primer tribunal que juzga, como nosotros, y luego tienen, vamos a decir, como una audiencia provincial y un tribunal supremo. O sea, que Daniel Sancho tendrá la oportunidad de recurrir hasta en 2 ocasiones su futurible sentencia. Luego, la sala se puede parecer bastante a la de un juzgado español, pero allí le tienen, vamos a decir, como un respeto reverencial al juez. Aquí también, pero allí es como máximo, de manera que tú entras en una sala y el juez está en alto, pero muy en alto, nada, tan Sí, alto como en como que... Estados Unidos. Sí, que hay que subir unas escaleritas para hablar con el juez, ¿vale? Por lo demás, la disposición de la sala es bastante similar a la nuestra. Están, diremos, la bancada, acusado, con sus familiares detrás, la defensa a otro lado, en un lado está el abogado de la defensa, en otro la fiscalía y acusación particular, pero el sistema procesal, bueno, primero tiene un lenguaje, me lo explicó el cónsul con toda su amabilidad. El lenguaje, imagínatelo, es muy arcaico, es como si tuviéramos aquí un juicio en latín, ¿vale? Entonces, yo no entendía, tía, por qué tardaban tanto las preguntas. En 2 minutos y el otro Sí, se sí, lo hacía. sí. Joder. Y entonces, ¿qué es lo que me ocurre? Uno, el sistema de lenguaje es arcaico, ¿vale? Y las preguntas son como muy, vamos a decir, muy ritualistas, como si yo te digo, Beatriz de Vicente de Castro, hija de Teresa y de Pedro de Vicente, residente en no sé ¿dónde estaba usted el día 7 de tal? Y yo digo, en Gran Vía. Beatriz de Vicente, y entonces el que lo dice lo transmite. Beatriz de Vicente de Castro, hija de Pedro y de la residente, contesta que, imagínate, tía, entonces el juez, por un aparatito, repetía lo que decía el sujeto, que ha contestado a la pregunta de tal, 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 y una taquígrafa lo escribe. Todo lo imprimen. Luego se lo daban a leer al testigo y el testigo iba diciendo sí, sí y finalmente lo firmaba. Y esa transcripción era la que nos traducían a nosotros. Si imagínate, las sesiones eran como de 9 horas. Y luego Claro, que es eterno. Justo. Pero al final es como el juego del teléfono. Yo lo digo, otro lo transmite, que es el juez, otro lo escribe, lo imprime y vuelve al que se lo ha dicho, que lo lee y si está de acuerdo lo firma. Pero él pregunta y repregunta, es decir, pregunta la acusación. Helada, ¿usted dónde estaba el otro día a las 5 de la tarde? Tú dices, en Gran Vía. Llega el turno de la defensa. Usted ha dicho que estaba en Gran Vía, pero en realidad usted cuando en instrucción dijo que estaba en la Puerta del Sol. Y luego hay repreguntas, con lo cual vuelve el fiscal a preguntar. ¿Usted ha dicho en Gran Vía, a él le ha dicho el Sol? Bueno, ya que no se acaba nunca, tía. Pero es muy garantista. Y la sorpresa es que le dejaron preguntar a él. Y yo en casi 30 años de profesión eso no lo había visto en mi vida. El acusado tiene la posibilidad de preguntar. En España nosotros dejamos que se defienda un acusado si es abogado a su vez, que puede ejercer su propia defensa, es como si un médico se autoopera. No solemos recomendarlo. Pero, perdón que no me he puesto el silencio, pero lo que yo nunca había visto en los días de mi vida es que el propio acusado ejerza, vamos, un poco de abogado Su de la defensa. su defensa. Entonces, pues Daniel Sancho se levantaba encadenado de pies y manos, es algo que también ocurre en Estados Unidos. En ese sentido, no podemos decir que no sea un país garantista porque Estados Unidos también tiene pena de muerte. Es que parece, Tailandia tiene pena de muerte en Estados Unidos. Y, por cierto, algunos estados incluso condenan a muerte a menores de edad. Así que tiene narices. Que la Convención de Derechos del Niño, uno de los únicos países del mundo que no la tiene firmada es Estados Unidos. Precisamente porque algunos de sus estados se reservan el derecho a condenar a muerte a menores. Entonces, bueno, Tailandia tiene firmada la Carta de Derechos Civiles. En ese sentido, me pareció un sistema judicial arcaico, antiguo,
pero muy garantista. Pregunta, repregunta, vuelven a preguntar, el acusado puede preguntar, pues, se van presentando las pruebas el día a día, el juez va decidiendo las que sí, las que no, y vi en todo momento que él tenía cubierto su derecho a defenderse. A mí lo que me sorprendió mucho, pues que no hubiera abogados allí españoles, y eso es una crítica que, no crítica, es algo que dije aquí, que dolió mucho, pero es que yo lo vi y me sorprendió. Claro, es que a mí justamente una de las cosas que más me llamó la atención era lo que has mencionado de que al acusado, porque claro, yo he estudiado Derecho, y claro, yo cuando dijiste yo lo vi a él, que era él muchas veces quien preguntaba, quien hacía de su propio abogado, el padre haciéndole como de asistente, y claro, Es eso aquí verdad. es inconcebible. Hombre, es tan inconcebible. O sea, que un padre bien va, y en ese sentido a mí me resultó muy llamativo, porque vi al pobre Rodolfo buscando papeles, dándole el folio, a él diciendo búscame aquí, haciendo de su defensa y con una abogada de la defensa suyo. Que bueno, que eso también ha molestado mucho que lo dijera. Bueno, hay quien dice que es que a las voces que han salido, no, es que no se dormía, es que, a ver cómo era, que meditaba en Estaba, sala. que estaba meditando, sí. Venga, vale. Yo no estoy en posesión de la verdad. Yo ahora he descubierto que mi abuela meditaba todos los días después de comer. Mira, a mí me resultó muy chocante. Hubo escenas del juicio que me resultaron muy chocantes, sí. Un señor, un abogado de la defensa con los ojos cerrados, venga, yo voy a decir, no dormía, meditaba, bueno, me da igual. No creo que sea el sitio para meditar. La sala de un juicio en el que un tío se está jugando la pena de muerte, sinceramente. El padre con los tomos, el hijo preguntando, pero bueno, no quiero yo levantar más heridas con esto, porque ha habido mucha gente que se ha ofendido y que se ha molestado, pero sí, querida Lara, tú has estudiado Derecho, yo directamente lo ejerzo, y me llamó mucho la atención que alguien que se juega la pena de muerte pues tuviera por momentos una disposición tan kafkiana en una sala, con un abogado meditando, tú haciendo tus propias preguntas, que obviamente no estaban muy bien hechas, sinceramente, la mitad eran sugestivas, no estaban bien formuladas, y tu padre desesperado buscando el hilo de la absolución entre folios. Pero bueno, el propio Rodolfo se enfadó y también hizo un comunicado. Yo no quiero cabrear a nadie más, ni soy yo la protagonista de esa historia, pero lo que vi, no, bueno, vamos a dejarlo en que me sorprendió mucho. Quizás es que a mí me falta intelecto o datos para descifrar lo que yo estaba viendo, pero yo lo que vi es un tío que se defendía a sí mismo, con un abogado que dormía o meditaba, y un padre que le hacía de asistente. Todo esto en un país en el que te estás jugando la pena de muerte, pues interesante. Es como mínimo interesante, sí. Sí, vamos a dejarlo en interesante.